Es gracioso, pero a veces miramos una receta y decimos, wow, así es como se elabora. Y esa fue mi reacción cuando estaba mirando y vi la receta de Joël Robuchon, la persona que nos enseñó cómo se tendría que hacer un puré de patata perfecto. Pero claro, si pensamos un poco, ¿qué es perfecto? Perfecto para mí es aquello que te haga disfrutar. Yo nunca pude probar el puré original y tradicional de Joël Robuchon, que es una lástima, seguro que es buenísimo, pero estoy seguro de que he probado el mejor puré de patata de mi vida, y ese fue elaborado en la casa de mi abuela. Me gustaría compartir con vosotros su secreto. Primero, si miramos la receta de Joël Robuchon, vemos que él cocina las patatas con la piel. Mi abuela, sin embargo, lo hacía diferente. Lo cocinaba sin piel, ya que tenía que dar de comer a mucha gente, y así para ella era mucho más práctico pelar la patata en crudo que no después de cocida. Luego daba ese toque mágico que era añadir leche en el agua de la cocción. ¿Para qué? Para que cuando la patata se cocinara con toda esa leche se impregnara de todo ese lácteo y aportara todo ese sabor, y que no sea solo de agua. Luego buscaba el punto perfecto de la cocción de la patata, ese punto donde la patata se empieza a romperse por sí sola, tan solo tocarla, para que luego sea la consistencia más lisa posible. Es gracioso, pero hasta el día de hoy me pregunto si mi abuela utilizaba o no un pasapuré. Yo creo que no. Yo me acuerdo perfectamente que ella utilizaba un tenedor. Es más, me acuerdo que cuando yo empecé a cocinar, mi primer puré de patata que hice lo achafaba con un tenedor. Podría utilizar otras cosas, pero bueno, ese para mí era el mejor puré de patata. Luego podíamos continuar con la mantequilla. Joël Robuchon, la verdad que si tú miras su receta, verás que es un porcentaje gigantesco de mantequilla. Mi abuela, me acuerdo perfectamente, y es más, hay un dicho en mi familia que toda sus comidas eran muy grasa, y ese era uno de los ejemplos. No conocíamos muy bien la receta de Joël Robuchon en esa época, la verdad, pero sí que sabíamos que mi abuela también lo hacía con mucha mantequilla. Y no solo mantequilla, cuando no la tenía, disponía de aceite de oliva o aceite de girasol. Créeme, la importancia aquí era el amor que le ponía a las cosas. Luego, para aportar la cremosidad, mi abuela utilizaba leche. Yo en este caso opté por utilizar nata. Me gusta más. Al final aporta ese punto más de cremosidad, ese toque lácteo más potente. Luego buscamos aplastar ese puré hasta tener esa consistencia bien fina. Y qué mejor acompañar ese puré de patata que con una carne rebozada. Yo estoy optando por un cabecero de lomo. Un cabecero de lomo que tiene sus líneas de grasa, sus vetas que son bien limpias y maravillosas, donde no utilizaré harina para su rebozado. Utilizaré tan solo panko, esa harina japonesa que es un pan rallado, que muy tradicional el día de hoy. Luego buscaremos hacer una textura bien crujiente y bien sabrosa. Espero que esa receta para vosotros sea una de vuestras favoritas, porque para mí la llevaré en mi corazón para siempre. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid.
Si has llegado hasta esta parte del vídeo, les agradezco mucho. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, estaré leyendo vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones, sugerencias, todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.